Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo review. Esta vez os quiero hablar en profundidad con todas mis impresiones y especificaciones del iPad Pro, el nuevo tablet de Apple que ha llegado con bastante controversia. Muchos dicen que es un iPad grande, que es un iPad estirado y que al final es la misma máquina. Perdonadme que os diga que desde mi punto de vista nada más lejos de la realidad. Y no podemos caer en la misma trampa que caímos en el pasado con el iPad 1. Cuando salió el iPad 1, muchos decían que era un iPhone estirado y no les faltaba razón. Era la misma máquina, con la misma potencia, con las mismas aplicaciones. Faltaban algunas para adaptarse a la pantalla, pero básicamente era lo mismo. Solamente cambiaba el tamaño de la pantalla, del dispositivo, ¿no? Pero el tiempo cambió esa opinión. La verdad es que el iPad se convirtió en el nuevo PC killer, por así decirlo, ¿no? Este iPad Pro creo que no es diferente a ese iPad 1. Es un iPad mucho más maduro, es un iPad de octava generación, si no me equivoco, pero sobre todo es un iPad que abre una nueva gama de productos en iOS. Vamos a comenzar hablando del aspecto exterior. Me gustaría deciros que tiene un grosor de 6,9 milímetros y tiene un peso de 712 gramos. Y quiero destacar esto, porque muchos dicen, no, es que es un iPad grande y es un iPad que es más incómodo de portar. Lógicamente sí, es más grande y más pesado que el resto de iPads, pero es tan potente como un MacBook. En algunas ocasiones es más potente que muchos MacBook que están por ahí en casa de los usuarios. Y encima es más portable que la mayoría de portátiles del mercado. Me parece que es un dato a tener en cuenta. Bueno, nos encontramos en el frontal la pantalla 12,9 pulgadas con 2732 por 2048 píxeles y también tiene una densidad de píxeles de 264 píxeles por pulgada. Además también nos encontramos la cámara delantera, la cámara FaceTime, eso sí, me parece bastante malota, 1,2 megapíxeles, creo que aquí Apple se podría haber estirado un poquito más. Y también hay que criticar el Touch ID, lógicamente es un accesorio o una prestación imprescindible ya para cualquier dispositivo, el sensor de huellas dactilares, pero claro, un dispositivo nuevo de esta categoría no puede utilizar el Touch ID antiguo. El iPhone 6S trajo el Touch ID de segunda generación que va súper mega rápido. Y ahora, cuando estás acostumbrado al Touch ID 2, cuando pruebas el Touch ID que incorpora este iPad Pro, que es el original, el de primera generación, pues lógicamente se nota a horrores que va muchísimo más lento. En la parte superior nos encontramos el jack de 3,5 de audio y también en el otro lado el botón Power. Y también, fijaros, por aquí arriba nos encontramos dos altavoces de los 4 que tiene, que esto es lo mejor del dispositivo. Vamos a la parte inferior, nos encontramos los otros dos altavoces y también nos encontramos con el conector Lightning. En el lateral derecho nos encontramos con los botones de control de volumen y también con el micrófono, y en el otro lateral nos encontramos con el nuevo conector, este conector que solamente es exclusivo para el iPad Pro y que es fantástico porque nos permite conectarlo desde aquí a un teclado externo, que es una de las grandezas de este dispositivo. Ya sé que en los iPads históricamente hemos podido conectar teclados, pero iban por Bluetooth y lógicamente teníamos el hándicap de que teníamos que cargar por un lado el teclado y por otro lado teníamos que cargar el iPad. De esta manera, con este conector, tiramos de la batería del iPad y la batería es de 10 horas, así que no tenéis que preocuparos. Si hablamos de la pantalla, deciros que estas 12,9 pulgadas hacen que sea un 78% más grande en pantalla que el iPad Air 2. La pantalla se ve espectacular, además la pantalla tiene cristal antirreflectante de tal manera que lo podemos usar en la calle sin ningún tipo de problemas y se va a ver todo francamente bien con un brillo muy alto y muy acertado. La verdad es que lo que no me gusta es que en el Springboard los iconos ocupan demasiado espacio, están como demasiado espaciados, y es que iOS fue diseñado para el iPhone y creo que por lo menos este iPad Pro tendría que tener un Springboard diferente, un Springboard aunque tuviera iOS igual, pero con una capa más personalizada y más apta para este iPad Pro. Lo que menos me gusta es que aparece un icono y casi a 1 kilómetro de distancia aparece otro. Está muy espaciado y creo que esto lo tendría que mejorar Apple. En cualquier caso, es abrir una aplicación, chicos, y con esta pedazo de pantalla de 12,9 pulgadas alucinas. Abres la aplicación de música y empiezas a ver ahí discos, álbumes, artistas y alucinas, de verdad. Abres Netflix, abres cualquier aplicación que esté por supuesto adaptada para el iPad Pro y es una auténtica gozada lo bien que se ve y sobre todo ver tanta información en esta misma pantalla. Hablando de ver información, tenemos el Split View y me da la impresión que el Split View ha sido diseñado exclusivamente para este iPad Pro, porque cuando lo tenemos en apaisado, ponemos el Split View a la mitad
Es como si tuviéramos dos iPad Air 2, uno al lado del otro. Vamos a ver prácticamente la misma pantalla en Split View con dos aplicaciones abiertas que podemos utilizar a la vez, y esto me parece una de las grandezas para tener una multitarea real, porque lógicamente en un iPad mini el Split View pues no tiene sentido, porque se ve todo muy pequeño. Incluso en el iPad Air 2 de 9,7 pulgadas de pantalla también se ve el Split View muy pequeño, pero en el iPad Pro tiene un sentido especial, donde vamos a ver como dos aplicaciones a pantalla completa tal cual las veríamos en un iPad Air 2 y las dos a la vez, y podemos interactuar con ellas a la vez. Esto es fantástico. Si hablamos de multimedia, es uno de los aspectos más importantes de este dispositivo, chicos. El audio sobre todo es muy destacado. Ya os he dicho que la pantalla es espectacular. Y para jugar a juegos, para ver vídeos, para YouTube, para Netflix, para lo que sea, realmente es una auténtica pasada. Pero el audio no se queda atrás, el audio es increíblemente bueno. Con los 4 altavoces siempre están emitiendo las frecuencias bajas, los graves, pero los altavoces que siempre están arriba, los dos de arriba, están emitiendo las frecuencias altas, los agudos, ¿no? Y aunque nosotros notemos el dispositivo, el giroscopio va a detectar cuáles son los dos altavoces de arriba y las frecuencias altas van a sonar por los altavoces de arriba. Y la experiencia de audio es buenísima, suena súper bien, es espectacular lo bien que suena y por supuesto lo alto que suena. El hándicap de esto es que cuando lo coges sin funda vibra un poco cuando está sonando el audio muy alto, porque lógicamente los altavoces tienen un movimiento y esto hace de que vibre la máquina. Es algo completamente normal que pasa también en el iPad Air 2, aunque en menor medida por supuesto, ¿no? Tampoco es nada grave, quiero decir, yo por tener esta experiencia de audio ya me encanta que sea así, ¿no? O sea, no critico que vibre, ¿no? Pero bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta. Respecto a las cámaras, ya os he explicado un poquito antes, la cámara delantera es de 1,2 megapíxeles, la cámara FaceTime y graba vídeo a 720p, una cámara justita para hacer videollamadas sin muchas pretensiones, pero bueno, al final es para lo que es, así que tampoco nos vamos a hacer una selfie con un iPad Pro que es enorme, así que bueno, ya está bien, ya nos va a ayudar a salir del paso, pero poco más. La cámara trasera es de 8 megapíxeles y graba vídeo a 1080p a 30 frames por segundo y a 120 frames por segundo sí que bajamos la resolución hasta 720p. Tampoco es sin muchas pretensiones, pero bueno, al final es una tablet y tampoco me quiero centrar mucho en las cámaras porque lógicamente, y más siendo un dispositivo tan grande que desde mi punto de vista es un dispositivo de mesa, o por lo menos para tenerlo apoyado encima tuyo, no para llevártelo por ahí por la calle como hace mucha gente haciendo fotos con los iPads, pues bueno, yo le veo menos sentido a las cámaras, pero bueno, siempre va bien que estén para escanear cualquier documento o lo que sea. Si hablamos de los accesorios, chicos, quizás entramos en el plato fuerte. El Apple Pencil es una auténtica maravilla que nos permite no solo hacer diferentes trazados y en función de lo que apretemos que tenga el trazado diferente grosor, sino que cuando lo inclinamos vamos a poder realizar o pintar una sombra, ¿no? Es algo realmente espectacular que con ello los diseñadores están alucinando por completo. Ya os dijimos en isenacode.com lo mucho que les gusta este iPad Pro a los de Pixar y a los de Disney. También se ha criticado el Apple Pencil porque la carga que tiene se hace a través del iPad, no incorpora ningún cable, y es que cuando tú conectas el Apple Pencil directamente al iPad Pro, con 15 segundos vas a cargar para 30 minutos de uso del Apple Pencil. El Apple Pencil con la carga completa va a tener una autonomía de 12 horas. La verdad es que me parece suficiente. Tú lo tienes cargado, te pones a trabajar, que se queda sin batería, oye, pues lo dejas ahí cargado 2 minutos, te vas a hacer un café, vuelves y ya lo tienes para trabajar durante horas, ¿no? Así que tampoco me parece ningún drama. Y la verdad, me parece mucho más cómodo cargarlo con el propio iPad que tener un adaptador por ahí y tenerlo que dejar cargando y tal. Me parece un poco rollete, la verdad. Cargarlo así me parece fantástico. Yo no soy un experto dibujante y tampoco puedo contaros las bondades de este Apple Pencil y este iPad Pro dibujando porque es una de las grandezas de este dispositivo. Pero lógicamente, como todos, hemos escrito a mano alzada, en una libreta, en un folio, y hemos hecho diagramas de flujo, hemos hecho dibujos, organigramas, esquemas, lo que sea. Y lógicamente tener una pantalla de 12,9 pulgadas y tener este Apple Pencil para hacer esquemas solamente me parece espectacular, porque tú te haces tu gráfico, lo exportas a JPG, PDF, lo envías por email y vas a enviar mucha más información que si lo hicieras en texto, en una aplicación de notas o en Pages, por ejemplo, ¿no? Me parece realmente muy buena opción y ojo, esto pasa por ser el futuro.
dejemos de matar árboles y que los niños del futuro estudien con cosas similares a este iPad Pro, porque no solo van a poder tomar apuntes con el teclado, sino que además van a poder dibujar a mano alzada todos los gráficos, esquemas que tengan que hacer sin necesidad de matar árboles. Bueno, poco os puedo decir del teclado. Ya os he adelantado antes que en el iPad Pro tenemos un conector para conectarlo a la base del teclado. Simplemente deciros que el teclado que venden en España todavía no tiene la ñ, así que no sé si en algún momento lo adaptarán, pero ya hay teclados de terceros. Nosotros compramos el teclado de Logitech, que nos costó 145 euros cuando vale 179 euros el oficial de Apple, aunque es más fino, pero sin la ñ, lógicamente, pues es un poquito más engorroso, por supuesto. Pero bueno, el caso es que hay alternativas que funcionan exactamente igual y que te dan, pues bueno, una experiencia de usuario similar, incluso mejor, porque a veces tenemos botones que no están incorporados en el teclado oficial, en el Smart Keyboard, como por ejemplo tenemos el botón Home, tenemos el botón rápido para hacer búsquedas con el Spotlight, tenemos opción de tocar el brillo, de tocar el audio. La verdad es que está bastante bien y yo no valoro un iPad Pro que no tenga un teclado externo, sobre todo. El Apple Pencil, mira, podríamos debatir si es útil o no para todo el mundo, pero el teclado me parece algo imprescindible, ya que es una herramienta de trabajo, creo que hay que tenerlo. También os tengo que ser sinceros, yo también personalmente edito vídeo cada día, de tal manera que para mí, para editar vídeo, el iPad Pro pues no me vale, porque yo requiero de aplicaciones más profesionales que el iMovie que está en el iPad Pro, ¿no? De tal manera que yo pues me compraría un MacBook Pro antes que un iPad Pro. Pero claro, yo porque edito vídeo, pero todos aquellos que no editen vídeo, yo sinceramente, antes que un MacBook Air, creo que elegiría el iPad Pro con teclado. Y es que el rendimiento de este iPad Pro es muy bueno. Tenemos el procesador A9X de 64 bits, que es 1,8 veces más rápido que el iPad Air 2, y como os he adelantado antes, ya los benchmark están diciendo que es más potente que muchos MacBook Air que están en las casas, y sobre todo que el MacBook a secas, este pequeñito que sacó, que era una especie de híbrido, pues la verdad es que es más potente este iPad Pro. Y también hay que decir que, bueno, aplicaciones profesionales y tal son más maduras, por lo menos en macOS X, pero tenemos muchísimas más aplicaciones en iOS que en macOS X. Realmente es así, hay aplicaciones para todos los gustos y para todos los colores, y en Mac, pues bueno, la verdad es que el mundo de las aplicaciones, bueno, no está tan avanzado, por así decirlo. Salen cientos de aplicaciones de iOS cada día y de Mac pues aparecen decenas, vamos a decir, salen muchas menos. Tenemos 4 GB de RAM en el iPad Pro, lo que va a hacer que sea un dispositivo que vuele prácticamente, literalmente, si esto lo juntamos con la potencia bruta que tiene. Y es, sinceramente, con este hardware, una máquina, no solo una estación de trabajo, sino que es una máquina de ocio para muchísimo tiempo y para poder disfrutarlo sin complejos. Hablando de potencia, lo tenemos que comparar lógicamente con el iPad previo, el iPad Air 2. Yo ahora mismo lo tengo el iPad Air 2 y lo cierto es que me parece lento. Después de probar durante unas horas el iPad Pro, el iPad Air 2 hasta me parece lento, y es una auténtica bestia el iPad Air 2, así que imaginaros hasta qué nivel es potente este iPad Pro. Realmente es espectacular. Es como si fuera realmente ese híbrido que estábamos esperando entre ordenador, entre MacBook y entre un sistema iOS. Eso sí, las aplicaciones todavía tienen que mejorar, pero hay que darle una oportunidad. Es una máquina que es nueva, que es un nuevo producto y que lógicamente el tiempo lo pondrá en su sitio. Y creo que es la herramienta perfecta para ocio y para trabajo. Es ese complemento que realmente necesita todo el mundo en su casa. Antes, en el pasado, yo me acuerdo, en mis inicios, éramos pocos los que teníamos ordenadores, solamente los que estábamos estudiando, algo técnico y tal, ¿no? Pero poco a poco llegó Internet y el mundo, la gente, los usuarios, empezó a comprarse un ordenador. Pero se compraba un ordenador para tener en el escritorio, para descargarse torrents, para chatear por Messenger y luego para Internet, básicamente, ¿no? Entonces, claro, realmente quizás no era la máquina apropiada para ellos, porque ellos no lo usaban ni para estudiar ni para trabajar, lo usaban exclusivamente para ocio. Ahora, gracias a este iPad Pro, los tiempos, por supuesto, han cambiado muchísimo. Gracias a este iPad Pro tenemos ese híbrido perfecto que yo creo, sinceramente, que es ideal para el usuario no profesional, por así decirlo. Cosas que no me han gustado de este iPad Pro es que no incorpora el 3D Touch, y un dispositivo tan potente como este creo que se merecería tener no Force Touch, sino el 3D Touch completo del último iPhone. Y también me parece un crimen que el Touch ID sea el de primera generación, porque cuando te acostumbras al Touch ID 2
se nota que el 1 es muy lento, pero muy lento. El iPad Pro se vende en 32 GB de almacenamiento y en 128 GB de almacenamiento, con Wi-Fi solamente o con Wi-Fi y también con celular, ¿no? Con datos móviles, ¿no? Personalmente me parece una máquina, lo de Wi-Fi, celular, eso ya para gustos los colores, por supuesto, en función de que como cada uno lo vaya a utilizar, pero yo de verdad, los 32 GB me parecen un cebo. Creo que han hecho como el iPhone. Realmente el iPhone de 16 GB me parece insuficiente para la mayoría de usuarios. Para usuarios casuales, por supuesto, genial. Pero seguramente para ti y para mí, 16 GB en el último iPhone con iOS 9 es muy poco, es justito y lo pasaríamos un poquito mal porque tú y yo somos muy cacharreros. De eso no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, con este iPad creo que han hecho la misma jugada que con los iPhones. Pongo un producto de cebo más barato con poco almacenamiento para que la gente sepa de que se tiene que comprar el siguiente modelo de almacenamiento, en este caso iPad Pro de 128 GB, porque para mí es un completo ordenador aunque tenga sistema operativo de iOS y yo no concibo un iPad Pro de menos de 128 GB. Me parece lo más razonable para almacenar todo nuestro contenido y no tener ningún tipo de problemas. 32 GB, pues lógicamente se puede vivir con él, pero para este tipo de producto me parece que no es lo adecuado. Lo adecuado creo que son 128 GB. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado mis impresiones, mi review de este iPad Pro. Me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre este producto, pero insisto con lo que he dicho al principio, abrir la mente. No penséis que es un iPad estirado, porque realmente es una nueva gama de productos y el tiempo seguramente lo pondrá donde se merece, que es en muchas empresas para el entorno laboral, por supuesto. Porque Apple ya sabéis que de un tiempo a esta parte se quiere meter en las empresas, ha hecho convenios con IBM y tal para introducirse. Lo que pasa es que el tema de empresarial está ya muy ganado por parte de Microsoft y sobre todo con la suite ofimática de Office, ¿no? Es complicado meterse ahí, es complicado que Apple entre en ese mercado. Entonces creo que Apple ha intentado entrar por otro mercado, el mercado del futuro. Por un lado, el de los diseñadores, que ha sacado una herramienta perfecta para los diseñadores, que yo creo que si eres diseñador tienes que tener el iPad Pro. Pero por otro lado también han sacado una máquina que es muy buena para los estudiantes, porque es muy versátil. Te sirve para redactar con el teclado, te sirve para hacer gráficos, dibujos, tomar apuntes, escribir incluso con el Apple Pencil y esta genial pantalla con esta precisión a la hora de escribir con el Apple Pencil, ¿no? No sé, creo que ha sacado una máquina perfecta que sin duda me parece que no va a vender tantas unidades como quizás los iPhones, pero me parece que va a ser lo que iOS necesitaba y esperábamos de iOS para tener realmente un producto más profesional y que tengamos la plataforma que permita que lleguen esas aplicaciones más profesionales para iOS. Ahora sí me despido, chicos, chicas, me gustaría saber vuestra opinión sobre este producto y nos vemos próximamente. ¡Chao!